Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con la enseñanza del día de hoy con respecto a Jeremías, ¿verdad? Ayer hablamos acerca de que Jeremías le dice al pueblo de Israel que es conveniente que ellos se sometan al yugo o al cautiverio de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y ya vimos que también la historia de Ananías, ¿verdad?, que se opuso, y cómo el profeta le habla a Ananías y le dice que por mentir, por llevar a cabo una falsa palabra y hablarle en nombre de Dios, iba a morir, y efectivamente murió. Y esto deja una enseñanza clara y precisa para los profetas, falsos profetas que hay ahorita en la actualidad y que pululan en las redes sociales, ¿sí? Quedamos con que íbamos a hablar acerca del capítulo 29. Dice como título: Carta de Jeremías a los cautivos que ya estaban en Babilonia. Les comenta, ¿verdad?, en su versículo 5 en particular: edifiquen casas, hagan casas, vivan en ellas, cásense, siembren las tierras que les va a dar Nabucodonosor, y coman de lo que siembren ustedes allá. Del trigo coman su pan, de las vides tomen su vino, cásense, denles por esposas a sus hijas, a los hombres, a los varones, y a los varones denlos por esposos, ¿sí? O sea, y dice, o sea, hagan una vida normal durante el tiempo que van a estar en esa condición. Después Dios los va a regresar nuevamente a su tierra. Denle la oportunidad a Dios de purificar la tierra que ustedes mismos la hicieron añicos, ¿sí? La perjudicaron en su totalidad. Dice el versículo 7, dice: y buscad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. O sea, fue Dios el que los transportó, los metió por medio de Nabucodonosor, ¿sí? Y rogad por ella, o sea, rueguen por Babilonia, la ciudad a donde van a ser ustedes cautivos, oren por ella, Fíjense lo que les dice Dios, porque en su paz, la paz de ese pueblo, tendréis también vosotros paz, No se dejen engañar por los profetas que están entre ustedes, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. O sea, hay que tener mucho cuidado con los sueños que sueñan. Muchas veces no tienen nada que ver con un sistema de vida que llevamos, Entonces, si ustedes tienen un sueño y de acuerdo al concepto de su vida, ese sueño tiene algo significativo, hay que ponerle atención, y si no, hay que desecharlos. No podemos poner atención a cualquier sueño, ni que nos quite, ahora sí que no nos quite el sueño, un sueño que tengamos. El versículo 16 dice, es muy interesante porque dice: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los volveré a visitar y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. O sea, Dios les promete al pueblo de Israel: los voy a cautivar, voy a purificar la tierra que ustedes malversaron, mal hicieron, y ya una vez que ya esté purificada por 70 años, yo los voy a regresar a que la habiten otra vez. Ahora, hay una pregunta aquí muy interesante: ¿realmente el cautiverio babilónico duró 70 años? Dicen, es que la Biblia sí lo menciona, pero acuérdense que la Biblia nos habla por parábolas. Entonces, los 70 años están distribuidos de esta manera, ¿sí? En su cronología, anteriormente, desde el rey Necao, el rey de Egipto, se llevó cautiva a la nación judía al derrocar a Joacás, rey de Judá, y puso como rey a Joacim o Eliakim, hermano. Y de allí comenzaron 11 años de cautiverio. O sea, ellos ya se habían quedado presos, ya habían sido cautivados
durante 11 años. Lo tenemos registrado esto en el libro de Reyes, en su capítulo 23, del versículo 34 al 36. Aquí tenemos 11 años. 11 años, amados hermanos. ¿Ok? Después tenemos el tiempo que llega a Babilonia, quita a Joacim y pone a Sedequías, porque Sedequías primero había hecho la paz con Babilonia, ¿sí? O sea, se había adherido a él y lo aceptó, pero entonces Nabucodonosor lo dejó durante 11 años más, ¿sí? Pero durante ese lapso, Sedequías se rebela contra Nabucodonosor y quiere exterminarlo. Y entonces Nabucodonosor se entera y viene y lo mata, ¿sí? Y pone en su lugar a Nabucodonosor. Y entonces empieza ya a gobernar Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo? Esto de aquí de Sedequías lo tenemos registrado en Segunda de Reyes, capítulo 24, del versículo 17 al 20, ¿sí? Después, ya una vez que estos dos reyes fueron los últimos dos reyes de Israel, que de hecho Sedequías fue el último, Nabucodonosor ya toma el reino, ¿sí? Y Nabucodonosor reina sobre Judá, sobre 38 años. Estos lo tenemos registrado en el libro de Jeremías, en su capítulo 52, en su versículo 31, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero nos adelantamos con este mensaje, ¿sí? Después, recuerden que Nabucodonosor se envanece y Dios lo castiga y lo mete a un exilio hacia la selva para convertirlo en un animal, ¿sí? Entonces, Nabucodonosor, durante ese tiempo de su castigo, ¿verdad?, reina su hijo Evil Merodac. Y Evil Merodac reina durante 7 años. Este pasaje lo tenemos registrado en Jeremías, capítulo 52, versículo 31. A los 7 años matan a Evil Merodac, ¿sí? Pero para eso se vence el tiempo que Dios le había puesto de castigo a Nabucodonosor por haberse rebelado, por haberse enorgullecido, ¿sí? Regresa, pero solamente reina durante 6 meses. Muere Nabucodonosor y queda Belsasar, su nieto, y él reina durante 3 años. Esto lo tenemos registrado en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 1, ¿sí? Entonces, aquí es cuando ya Belsasar hace la fatídica fiesta donde toma los utensilios, los vasos del templo, ahí se los da a su gente para que ellos se embriaguen en esa fiesta fatídica, que es cuando viene y se le aparece la mano y escribe, Babilonia, tu tiempo ha terminado. Ahora, si sumamos este tiempo, llevamos 1, 2, 10, 17, 20, llevamos 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 2, 7. Son los 70 años del cautiverio babilónico. Dios nunca va a poner al pueblo de Israel un castigo demasiado severo, y aunque fuera severo, Él siempre vería por su pueblo. Entonces, realmente el cautiverio babilónico, ¿sí?, que constó de 70 años, no fue como tal un castigo, es un castigo por haber desobedecido, pero en cuestión de tiempo, esto pasó muy rápido. 70 años. ¿Cuántas generaciones podríamos tener en 70 años? 1 y media. O sea, el papá y el hijo, ¿sí? O sea, los padres que entraron a Babilonia, salieron algunos de ellos junto con sus hijos cuando se vuelve a recuperar
Jerusalén, que da la instrucción Ciro, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, es este el tiempo que Dios castiga, aparentemente un castigo al pueblo de Israel por haberlo desobedecido en no guardar su mandamiento de que durante 6 años iba a sembrar, iba a vivir la tierra Israel, y el 7º día lo iba a dejar reposar. Entonces, por eso es que Dios, ante esa desobediencia de Israel, Dios se ve la necesidad de purificar la tierra para volverlos nuevamente a traer, ¿sí? Entonces, espero que haya sido claro, ¿sí? Porque vamos a continuar con nuestra historia, ¿verdad? Dice, pero hacía del versículo 16, pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad. He aquí envío yo aquellos que no quieran ponerse sumisos ante Babilonia, yo los voy a castigar con espada, hambre y peste. O sea, los voy a destruir por medio de Nabucodonosor. Nabucodonosor los va a matar, los va a castigar, los va a hacer añicos, porque mi mano está en él, para castigarlos. Los perseguiré, dice el 18, con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta a todas las naciones. O sea, esto era lo que iba a hacer Dios con su pueblo de Jerusalén, si no se adherían al pueblo de Babilonia como esclavos. Ahora, recordemos que en la primera excursión que hizo Nabucodonosor al pueblo de Israel, se llevó todo lo mejor de la gente, todo lo mejor de Jerusalén se lo llevó. Se llevó los utensilios que había en el templo, se llevó a lo mejor que había de jóvenes. Él dijo, vamos a escoger a los jóvenes más prominentes, los más sabios, los más inteligentes. Y entre esa primera camada de jóvenes sabios, inteligentes y aprovechables, ¿verdad?, para el reino de Babilonia, iba Daniel y sus amigos. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, aunque ya prácticamente en esta época de la historia que estamos leyendo, ya podríamos bien compaginar a Jeremías con Ezequiel y con Daniel, ¿sí? O sea, fíjense, los 3 personajes ya estarían involucrados dentro de la trama de la historia del pueblo de Israel en su cautiverio en Babilonia. Oíd palabras de Jehová, dice el 26, todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia, así ha dicho Jehová Dios de Israel. He aquí, los entrego yo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos, a los reyes, a los príncipes, a los hombres que no se quieran sujetar a él. Pero a todos aquellos que sí quieran sujetarse a Nabucodonosor, van a vivir plácidamente hasta que llegue mi tiempo de volverlos a regresar a Babilonia. El capítulo 30, que es el que vamos a ver a partir de mañana, dice el título: Dios promete que los cautivos volverán. Que Dios les bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.